Hola, ¿cómo están? Gracias por ver las reacciones. Soy Edgardo Lovera. Hoy quiero hacer una reacción sobre una noticia que ha vuelto a surgir después de que en el mes de enero de este año, María Corina Machado, quien era candidata presidencial en Venezuela, señaló que iba a surgir una nueva ola de migración venezolana debido a que Maduro no había autorizado elecciones libres. Recordemos que ella fue candidata y posteriormente fue eliminada del proceso electoral a través del sistema judicial y en cierta medida perseguida la oposición que estaba teniendo favorables encuestas para derrotar a Maduro. Esto me llama la atención también porque todos los países latinoamericanos han vivido la llegada de una gran cantidad de venezolanos que a veces superaba por proporciones a las minorías más relevantes de los países. Así, por ejemplo, en Chile, la minoría más relevante son los pueblos originarios, donde el pueblo mapuche tiene 1.200.000 personas. Recordemos que Chile tiene 18.000 personas de habitantes. Y la llegada de venezolanos se acercó a esa cifra y por lo tanto fue muy notorio. De hecho, en la ciudad de Santiago se llegó a decir que el 10% de la población eran de nacionalidad venezolana. Esto sumado a que el aumento de la delincuencia se vinculó a la llegada de grupos organizados de Venezuela. Y existe una suerte de recriminación por parte de muchos países y muchos ciudadanos que una gran mayoría de venezolanos que llegaba en la segunda oleada no estaba aportando a los países donde eran recibidos y estaba produciendo un desgaste de la seguridad social de cada uno. Hay que recordar también los incidentes que se vivieron en Nueva York con la llegada de venezolanos y en general, injusta o no, han sido calificados como una ola migratoria que ha perjudicado más que colaborado con el desarrollo de los países. Entonces mi reacción de hoy día es si efectivamente viene una nueva ola migratoria después del mes de julio, cuando la oposición en Venezuela, que está desarticulada, producto de estos procesos judiciales que ha desarrollado el gobierno de Maduro, no pueda enfrentarlo y gane nuevamente el presidente actual de Venezuela y esto conlleve a que la oposición deba retirarse de Venezuela producto de las restricciones que vendrían en un nuevo periodo de gobierno de Nicolás Maduro. ¿Veamos? Sí podemos decir de que no todos los venezolanos tienen un comportamiento inadecuado en los países que llegan. Basta con recordar que muchos ilustres venezolanos llegaron, por ejemplo, a Chile, desde el caso de Andrés Bello, hasta los que han desarrollado vida profesional tranquilos. Pero sin duda alguna, un grupo relevante y muy notorio de venezolanos ha cometido delitos en algunos países o en cierta medida siente la población que han abusado de la cordialidad, de la recepción que han tenido en esos países. Se les critica que no se adecúan a los estilos de vida de cada una de las naciones que visitan o que frente a una alternativa laboral que pareciera para ellos que no es la adecuada, optan por no trabajar hasta que se les entregue un trabajo que ellos consideren que es el adecuado. Parece una posición injusta porque más de alguno de nosotros conoce a venezolanos que efectivamente trabajan en nuestros países, que se han aclimatado a nuestras costumbres y nuestras culturas y se ven hoy día lastimados por el comportamiento de sus otros connacionales. Pero ¿cuántos venezolanos han migrado? ¿Cuántos han debido irse de su país por motivos políticos? Entendiendo también que no todos se van por motivos políticos, no todos se van por motivos sociales, sino que también existe una fuga de delincuentes desde Venezuela, que lo que está haciendo es circulando de país en país para cometer delitos o para lograr un estatus migratorio que le posibilite llegar a países de mejor calidad, entre esos Estados Unidos o Canadá. En este documento que ustedes ven, que es de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados Migrantes de Venezuela, es del mes de noviembre de 2023, se dice que aproximadamente son 7,72 millones de venezolanos refugiados y migrantes. Es una cifra enorme. Pensemos que hay un par de países en Latinoamérica que se habrían superado por esa cantidad si estos 7 millones fueran una nación. Aproximadamente de esos 7.072.000 o 720.000 refugiados, 6,54 millones se quedan en Latinoamérica. O sea, ya también es un enorme número. Y si vamos a los países, nos vamos a dar cuenta que en Colombia hay 2,88 millones de venezolanos, en Perú
1,54 millones, y ahí uno puede entender por qué hemos escuchado tantos reclamos del Perú respecto a la migración venezolana. Uno podría decir que Colombia estaba más acostumbrado porque por ser país limítrofe había una circulación normal entre colombianos que iban a Venezuela y venezolanos que iban a Colombia. Después tenemos Brasil con 510.000, Ecuador con 474.000 y Chile con 444.000. También tenemos a Argentina con 217.000, Uruguay con 32.000, Bolivia con 16.000 y Paraguay con 5.200. México con 113.000. Y México se ve más golpeado porque las olas migratorias de Centroamérica que quieren llegar a Estados Unidos deben pasar por su territorio y hay muchos inconvenientes producidos por el copamiento que tiene esta gran masa de personas que llega a ciudades limítrofes. Lo vivimos en Chile en Colchane y lo vive en México en algunas de sus ciudades. Si se dan cuenta, en total es una cifra que podríamos decir que es la cifra que ha podido registrarse, pero tiene que ser quizás mucho más, porque recordarán ustedes que no hay registros efectivos de quienes salen de Venezuela. Además, porque no ha existido una organización por parte de los estados, o efectivamente el gobierno venezolano no otorga toda la información y documentación respecto de la llegada de sus compatriotas a otros territorios. Pero ¿por qué digo yo esto de que efectivamente se ha dicho que viene una nueva oleada? La preocupación es cómo vamos a estar preparados para esa nueva oleada. Vamos a cerrar los países, vamos a coordinar entre los países limítrofes cómo vamos a recepcionar, le vamos a exigir al gobierno venezolano que entregue la información de cuáles son los ciudadanos de su país que han cometido delito y llegan al nuestro, o los organismos internacionales, entre eso el ACNUR, van a aportar recursos para comenzar a crear campamentos de migración en los territorios donde ingresan venezolanos para poder saber de dónde vienen, a dónde van y con qué herramientas cuentan para poder insertarse en esos países. Serían campos de refugiados. Hubo propuestas hace unos años de establecer uno en la zona norte de Chile para poder recepcionar y una vez que estuvieran regularizados los papeles que ellos tienen y se pudiera saber si cuentan o no con los recursos para establecerse en el país, pudieran ser trasladados a las zonas de distintos lugares de Chile. Para que no se produzca el efecto que en muchos países es que es un ingreso descoordinado, donde no sabemos si efectivamente esas personas vienen a trabajar, vienen a delinquir. Entonces, ¿de dónde surge esto? Bueno, María Corina Machado señala en CNN que millones de venezolanos más podrían migrar si Maduro no permite elecciones libres. Y ya sabemos que no van a haber elecciones libres porque ella fue perseguida con respecto a su posible candidatura. Señala que millones de venezolanos más podrían estar obligados a huir del país si el presidente Nicolás Maduro no cumple con los compromisos de llevar a cabo elecciones libres, advirtió este martes María Corina Machado. Esta es una noticia de enero y después les voy a mostrar que dice un analista hace unos días en Chile. La principal candidata presidencial de la oposición en conservación con Isa Solares de CNN. Si Maduro no permite o bloquea esta vía, la elección, eso significaría que más de 2 o 3 millones de venezolanos podrían abandonar nuestro país en un par de años y la única manera que la gente deje de huir es que vea un futuro en su país y eso es posible si derrotamos a Maduro. Entonces está advirtiendo que en cierta medida va a haber un grupo que va a entender que no tiene opciones de acabar con el gobierno actual por la vía democrática y no le queda otra que irse. Esto no sé si les parece a ustedes una contradicción con la numerosa cantidad de venezolanos que vemos que retorna a Venezuela, tanto para volver a quedarse o como retorna de los países donde se ha establecido para ver si ha mejorado la situación y descubren que efectivamente ha habido mejoras en el sueldo mínimo y en algunos servicios. Pero lo que pasa es que descubren también que hay inconvenientes vinculados a persecución política para aquellos que son oposición y el temor es que esto vuelva a endurecerse. Así que veamos lo que dijo un experto en Chile respecto a que existe la posibilidad que exista una nueva oleada migratoria venezolana. ¿Veamos? Veamos lo que dice Pedro Felipe Ramírez, que fue ex embajador de Chile en Venezuela, con respecto a la posibilidad de que haya una nueva ola migratoria desde Venezuela a toda Latinoamérica. Ilegítimas, ¿no? Pero, y si eso ¿sí? se produce el hecho de que no van a ser legítimas,
Esto va y se va a reanudar por 6 años más la vigencia en el poder de la cúpula que preside Maduro. Créame usted que más allá de los 9 millones de venezolanos que están que han emigrado de su país, eso es el 30% de su población, habrá una nueva ola de migración enorme, no solo para Chile, sino que para toda América, Estados Unidos, Canadá, Colombia, desde luego, los países de América del Sur, Brasil, etcétera, y también Chile. Ahí tenemos pues. Entonces, es el mismo análisis, que si efectivamente se reanuda el gobierno de Maduro por 6 años más, un grupo importante de venezolanos va a decidir irse del país. Y tendríamos una nueva oleada, aproximadamente 2 millones de venezolanos que se sumarían a estos 7 millones que tendrían que incorporarse a algún lugar. Entonces, la pregunta es, frente a esta información, que ya es reiterada, tanto de la ex candidata presidencial como de un ex embajador en Chile, ¿qué medidas van a tomar los gobiernos para preparar sus países para la recepción de una nueva oleada de migrantes venezolanos y evitar el incremento de la xenofobia que está produciéndose en todos los países latinoamericanos, producto del golpe que ha significado para cada uno de esos países la gran cantidad de llegada de extranjeros, el aumento de la delincuencia vinculada a algunos grupos organizados de esa nacionalidad y al incremento de los gastos que significa mantener a un grupo importante de la población que viene desde otro país y que hay que establecerlos o colaborarles con los gastos que implican sus necesidades básicas y que a veces llegan a competir con los ciudadanos de los países donde llegan, que ven disminuidas o restringidas sus posibilidades y recursos para poder acceder a los mismos beneficios que se le están otorgando a los venezolanos. Entonces, no sé qué opinas tú, si has escuchado noticias parecidas en tu país, y vamos a estar sondeando si efectivamente, posterior a la elección, que viene en unos meses más, de la presidencial en Venezuela, se va a producir esta nueva oleada de venezolanos para Latinoamérica. Y esa era la reacción que quería compartirles hoy día. Este temor que existe en algunos países y que ya ha sido refrendado por la candidata presidencial Marina Corina Machado hace unos meses atrás y por este ex embajador chileno respecto a la posibilidad de que exista una nueva oleada de migración venezolana. La preocupación es si los países están preparados para recibir esta gran cantidad de venezolanos que van a volver a salir de sus países, cómo vamos a resolver los incidentes que esta vez se van a producir entre los nacionales y estos nuevos extranjeros, y si podemos resguardar la seguridad de ambos en su reubicación en los países. Y también cuál es la posición que tienen los organismos internacionales que han hecho vista gorda y no han colaborado con los costos que significa recibir una gran cantidad de personas en cada uno de estos países. Esto no es responsabilidad de los otros países que no son Venezuela. La responsabilidad es de Venezuela y de los venezolanos de evitar que se vuelva a renovar un gobierno que ha sido tan nefasto para el desarrollo de su país. La solidaridad internacional sí debe concurrir, pero tiene un límite, puesto que las capacidades económicas de cada uno de los países se ve mermada por la llegada de tanta gente de fuera de cada uno de los países de Latinoamérica. Soy Edgardo Lovera, espero que puedas comentar y contarme si consideras que esto pueda producirse, cómo ha afectado la migración en cada uno de tus países y si efectivamente tienes el mismo ánimo para recibir a los ciudadanos venezolanos que van a migrar desde Venezuela una vez que se renueve el gobierno de Maduro en las próximas elecciones. Así que espero que puedas comentar. Que tengas un buen día, una buena tarde y una buena noche y no te olvides de dejar tu comentario. Que estés bien.